Próxima a ser promulgada está la nueva ley sobre etiquetado de alimentos, una ley que ya lleva bastante tiempo siendo discutida y que por supuesto tendrá efectos importantes en la costumbre de ustedes, los chilenos. Por eso queremos ver los distintos puntos de vista y esta vez contamos con la presencia de la gerente de alimentos de Chile Alimentos, Marisol Figueroa, para ver qué es lo que está pensando y cómo ve la industria la implementación de esta nueva ley. Marisol, muchas gracias por estar aquí en TFT. Hola, gracias a ustedes. Bueno, vamos por lo principal. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen como Chile Alimentos, como industria por supuesto, de la nueva ley que ya estaría próxima a entrar en curso? Mira, nosotros durante el desarrollo de la ley tuvimos una postura bastante crítica. Primero porque enfrentaba el problema de obesidad solamente desde la mirada del alimento, nada más, y dejaba otros factores fuera. Y esto es una cosa que hay que verla amarrado al sedentarismo. En la medida que la gente hace ejercicio tiene una mejor salud en general. Por lo tanto, había que abordar muchos otros factores, horas de sueño, estilos de vida saludable, alimentación, educación, y sentimos que de alguna forma un poco se ha quedado solo en torno al tema de etiquetado. Una sola pata podríamos decir, un tema bastante más complejo. Exactamente. Y por otro lado, sí valoramos y sí estamos absolutamente abiertos y llanos a entregar la mayor información posible al consumidor, que siempre que sea clara, veraz, entendible, etc. Vamos con la ley. Sí. ¿Cuáles son los puntos que ustedes critican o ven algunas deficiencias o falencias de esta norma? Mira, hay solo un punto en la ley que habla del tema de educación, ¿ya? hacia la comunidad escolar, hacia los establecimientos educacionales. El resto de la ley, prácticamente los 4 artículos, están hablando al final de tema etiquetado de alimentos. Los otros son todos las sanciones. Y por último tiene un artículo o 2 artículos que hablan del tema de la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta mirada de que los alimentos son los culpables y le vienen con muchas restricciones muy severas que no existen en otras partes del mundo en la parte publicitaria, el tema en el fondo lo que están haciendo es estigmatizar los alimentos. Y es un poco como es una mirada más de fondo, más que el tema de que no estemos a favor de entregarle o no información al consumidor. Eso siempre tiene que estar disponible, pero solamente lo centra en un punto. Eso es en el fondo lo esencial. Las restricciones que están ahí en publicidad son fuertes. Bastante fuerte, de hecho, sí. Eliminarían una serie de productos ya tradicionales en el consumo nacional. Absolutamente, de hecho, en ningún momento, bueno, todavía faltan los reglamentos, pero nosotros lo que pensamos es que tiene que considerarse que los alimentos envasados, porque al final si tú vas a etiquetar, estás hablando solo de alimentos envasados, solo representan el 30% de la alimentación de los chilenos. Entonces estás dejando un 70%, el grueso de la alimentación, fuera. Entonces, de nuevo, cuando no se produzca la disminución de los niveles de obesidad y sedentarismo, que no se puede dejar fuera, ¿qué va a pasar? Se va a dar un paso más, se va a hacer a medidas más restrictivas y otro tipo, pero de nuevo, ¿hacia quiénes? ¿Otra vez los alimentos envasados? Entonces, abramos la mirada, tengamos una mirada multifactorial, veamos los alimentos no envasados, veamos la alimentación que se produce en las calles, las comidas rápidas al paso, etcétera, y veamos cómo podemos mejorar y el elemento de educación y el elemento de actividad física. O sea, podríamos entender que ustedes no están criticando el aspecto técnico de la norma, sino que aplican críticas a las fallas que tiene, por ejemplo, en los estilos de vida, que no se están considerando, también el tema de la publicidad, o sea, no solamente la parte técnica. La parte del rotulado, que finalmente hace lo más comprensible. En lo técnico, referirse solamente al tema de que los alimentos son los responsables de la obesidad. Acá hay un tema también de conducta, de hábito, de ser que cada persona tome conciencia, del autocuidado, de mis propias elecciones, de informarme, de que esté la información disponible. Entonces, hay una serie de cosas que se van desencadenando, que los niños, por ejemplo, tengan suficientes horas de sueño, cuántas horas pasan frente al computador, cuántas horas pasan frente al televisor, por qué no los pueden sacar a la plaza a jugar. Hay cosas que, por ejemplo, han avanzado en el último tiempo, como por ejemplo el tema del bono a las nutricionistas. Encontramos que es un aumento súper positivo, que toda la gente pueda tener acceso vía Plan Auge, vía FONASA a nutricionistas. Y el otro tema que también valoramos es el tema del postnatal, porque eso va a permitir que en el fondo una mamá pueda estar dando lactancia materna al bebé. Y eso también va a mejorar. Eso nosotros estimamos que de rato son medidas más de fondo, que estar pensando solo en una leyenda que va a ir al alimento que representa el 30% de la alimentación de los chilenos. Entonces tú ves esas balanzas y tú dices, bueno... ¿Actualmente el etiquetado cumple con las condiciones básicas y más allá? Sí,
De hecho, el etiquetado chileno es uno de los países que tiene el etiquetado nutricional más completo a nivel mundial. Fuimos uno de los primeros países en implementarlo. Esta tabla, que si bien puede estar con letra chica y todo lo demás, y habrá aspectos que son, digamos, perfectibles, se trabajó largamente con el Ministerio de Salud. Y en ese sentido la información que se entrega al consumidor es como de lujo. Pero de nuevo, en el año 2006, cuando esto entró en vigencia, no se hizo educación. Por lo tanto, la gente, y como es un tema árido, a la gente le entregaron una información que cómo la manejo, cómo la leo, cómo la entiendo. Entonces faltó el elemento educativo. Por eso insistimos tanto en que no importa cuál sea el sistema que se escoja, tiene que ir acompañado de educación, porque este tema cuesta tomarlo, cuesta entender cómo cruzo hipertensión con sodio, salvo que haya una persona que definitivamente tenga la enfermedad y su médico se lo haya explicado. Pero el resto de la población, ¿cómo hace ese nexo? Entonces, ¿cómo se puede educar en este tema? Porque ya tenemos, por ejemplo, los colegios, pero también hay que pensar en las generaciones que ya están y que son finalmente consumidores de los alimentos. Yo creo que hay que destinar fuertes recursos en la parte de capacitación en la base, o sea, educación media, educación universitaria, y también dentro de lo posible hacia los trabajadores, en los consultorios. Nosotros estuvimos investigando por otro proyecto, dijéramos, que veníamos pensando en realizar, y estuvimos en campamento, en contacto con gente en campamento, y una de las fuentes fuertes de información para la gente de escasos recursos, que es donde de repente el problema está más acentuado, lamentablemente, es precisamente entregar información fácil, didáctica, entretenida a través de los consultorios, porque la gente va mucho a los consultorios. Entonces ahí el Ministerio de Salud tiene una herramienta poderosísima para poder entregar información y hacer campañas educativas a través de los medios de comunicación, en fomentar el ejercicio, como por ejemplo lo que está haciendo el programa de la primera dama Elige Vivir Sano. Marisol, vamos con la industria. ¿Cuáles son los impactos que ustedes están viendo a partir de esta nueva ley, esta nueva normativa en la industria alimentaria? Claramente ya no podemos llevar a cifras porque todavía no corre la ley, pero obviamente ya hay proyecciones de los cambios de stock que deberían hacer, los cambios también de etiquetados, que por supuesto tienen un costo importante para las empresas. Absolutamente. ¿Cuál es la visión que tienen? La ley dice que el Ministerio de Salud tiene un año para hacer los reglamentos. También sabemos que le pidió un informe de límites de nutrientes críticos al INTA. Nosotros no conocemos el detalle de ese informe. Le pedimos al subsecretario que lo comparta y entendemos que eventualmente nos van a invitar en algún momento con otros actores a conocer su detalle. Pero aún así hay ciertas declaraciones que han salido en prensa que nos tienen muy preocupados. Porque si uno piensa que solamente 3 productos, quesillo, yogur sin azúcar y leche descremada, que tentativamente uno piensa que no son el grueso de la alimentación de los chilenos, solo esos 3 productos no van a quedar con un alto en, uno puede suponer que el 90% va a quedar con algún tipo de alto en. Te pido que recordemos el concepto de EN para que la gente entienda bien qué significa este EN. Alto en, estamos hablando de que la ley está hablando alto en azúcares, altos en grasas saturadas, alto en sodio, alto en, incluso entiendo que también podría eventualmente decir hasta en energía. ¿Ya? Y solamente 3 productos estarían fuera de este alto en. Exacto, entonces si uno piensa que llega una persona al supermercado a comprar y se enfrenta con un stock de sus productos habituales y todos dicen alto en, o de su canasta básica y tiene que sí o sí comprar algún producto porque son productos básicos y todos dicen alto en, tampoco les sirve al consumidor para elegir si tal cantidad del mercado va a quedar con ese alimento. ¿Ya? Entonces creemos que, y así lo hemos entendido, que la doctora Magdalena Araya, que es la directora del INTA, ha dicho que esto ha tenido una mirada médica, que ellos ven como esto como un primer valor, porque precisamente hay que darle una mirada adicional, que es la de factores tecnológicos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo adiciono sal, adiciono azúcares o grasas a los alimentos, es porque le quiero dar una cualidad. En la cecina, si hablo de un paté, es para lo untuoso. Si estoy hablando de un pan o un producto de pastelería, es para la esponjosidad, para lo esponjosito, para que quede, ¿ya? Y en muchas otras cosas es un tema también de paladar. Entonces, en algunos casos requiere un tiempo adicional hacer esta reducción de los nutrientes,
para que el paladar de los chilenos se acostumbre. Pero va a haber otros casos en los cuales, por un tema tecnológico, va a haber ciertos niveles en los cuales no se va a poder reducir más porque están cumpliendo una función de darle una característica al alimento. Que realmente sea consumido. Sí. Y que o sea, tenga, una cosa alimentar, pero por supuesto la última vez que yo ser. comí este queque tenía como este aspecto, esta cantidad y era ahora así de no. blandito y ahora resulta que me entregaron un tejo duro. Entonces también ya, se podría llegar a un conflicto bastante importante de que el producto, o un engaño a través del producto, siendo ya más fatalista. No sé si engaño, lo que pasa es que también hay valores de estos mismos ingredientes, en algunos casos, que se terminan en un perfil nutricional final, que están fijados en el reglamento sanitario de los alimentos. Entonces, como si tengo un alimento que en el reglamento me dijeron que tenía que tener este contenido, para que realmente sea fiel a lo que me define la ley, pero el perfil final nutricional jamás me va a cumplir el valor que de alguna forma están enunciando. Entonces, eso es una mirada que además hay que verlo con un tema de intercambio comercial, que nos llegan alimentos importados, que nosotros exportamos, que queremos ser Chile potencia alimentaria y el cuánto por ciento... Principalmente te hago la pregunta por eso, un tema que se ha potenciado. O sea, esto mucho va a afectar todo, va a afectar incluso la oferta exportable de Chile. Nosotros somos país de Chile potencia alimentaria y queremos ser, digamos, estar dentro de los top 10. Pero también en el fondo de afuera nos van a mirar, es que es raro que Chile sea un país exportador cuando el 90% de su cartera de alimentos es alto él. Entonces, tampoco puede pensarse que todo va a estar basado en alimentos frescos. Si bien eso uno debería decir, oye, tengo que consumir 5 porciones de frutas y hortalizas, el pescado, en fin, los tiempos, la velocidad, los estilos de vida que tenemos ahora, más rápido, la mujer trabajando, las porciones más chicas, gente viviendo sola o en pareja, sin hijos, etcétera, y con una vorágine en que estamos mucha parte de nuestro tiempo en el trabajo, la idea ha ido a alimentos de conveniencia. Claro. Entonces, ¿cómo voy empalmando esto con salud? Con esto se va complejizando. La idea es adaptarse a la sociedad y la no la idea es sociedad adaptarse. Y por la supuesto que tengo que pensar en alimentos que sean sabrosos, pero también en esta variable de bajar los nutrientes críticos. Pero eso es una mirada netamente tecnológica de la industria de alimentos. Entonces, por eso nosotros hemos pedido y dicho, en la industria hay expertos en estas áreas. Sentemos a todas las partes a conversar porque en los países desarrollados se ha manejado de otra manera. Se ha manejado por decir, mira, en tal rubro, el diagnóstico de este mercado con las tecnologías, líneas de proceso, equipos, etcétera, y formulaciones que hay en este país, estamos aquí. Y la meta es poder llegar acá en X años. Y eso lo monitorea y lo controla y lo fiscaliza la autoridad. Y así cada uno de los rubros que son los principales alimentos que consuma la población. Por eso también la otra información que estamos pidiendo es conocer los resultados un poco de la ENCA. En cuáles cifras de consumo se basaron, porque, te invento, no nos vamos a desgastar en disminuir el sodio en la anchoa cuando a lo mejor es el 0,001% de lo que comen los chilenos. Partamos trabajando con los productos lo más consumido. Perfecto, Marisol, muchas gracias por este análisis y la opinión que tienen ustedes dentro de la industria y por supuesto estaremos atentos a ver cómo se va desarrollando este importante tema para los chilenos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a una nueva entrevista de DFT.